Buenos días, profesora. Hoy vamos a exponer el trabajo final, que es la legalización de la eutanasia en el Perú. Los integrantes del equipo son María Pía Farías, Zoe Beraún, Ángel Hidalgo y quien les habla, Daniela Luján. La eutanasia ha sido uno de los temas más controversiales a nivel mundial debido a su término famoso de la muerte digna y su complejidad en la problemática, ya que en esta polémica se entremezclan cuestiones religiosas, éticas y políticas. Por otra parte, según la Organización Mundial de la Salud, señala que la eutanasia es aquella acción del médico que provoca de manera deliberada la muerte del enfermo. Asimismo, se encuentran dos distinciones en la eutanasia, que es la eutanasia pasiva y la activa. Por otro lado, en la actualidad, solo 8 países han legalizado la eutanasia, siendo Colombia un país latinoamericano en sumarse a la lista. Sin embargo, la mayoría de los países tiene prohibido la práctica de la eutanasia voluntaria y el suicidio asistido, siendo Perú parte de esto, pues dichos comportamientos son penalizados como delito de homicidio. Por eso, debido a lo señalado, argumentaré por qué la eutanasia se debe legalizar en el Perú. Para empezar, para empezar, el Perú es un país donde hay mucha desigualdad en el acceso de la salud, ya que si un enfermo no cuenta con suficiente dinero para poder seguir pagando su tratamiento, no podrá seguir recibiendo una atención médica adecuada. Por ello, al legalizar la eutanasia en nuestro país, permitiría a los enfermos en estado terminal que puedan poner fin a su sufrimiento innecesarios que no le permiten llevar una vida propia. Por otro lado, los enfermos en estado terminal y los médicos reconocen que la medicina no siempre es la solución, pues hoy en día los avances de la ciencia médica permiten aplicar terapias que son eficaces para combatir el dolor y prolongar la vida del paciente. Sin embargo, estos métodos son ineficientes. Asimismo, cuando la enfermedad del paciente ha llegado a su fase terminal, el médico tiene el deber de ofrecerles una muerte digna, sin sufrimiento y en condiciones privadas al lado de sus seres más queridos. Por último, el derecho a una muerte digna da la oportunidad de ofrecer una muerte sin dolor a los enfermos en estado terminal y a los que sufren algún accidente donde quedan incapacitados a realizar actividades o sobrevivir por sí mismos. Ese es el caso de las personas en estado vegetal o en coma determinado. En el Perú existen personas que padecen de enfermedades incurables. Muchas de esas enfermedades son degenerativas y otras causan dependencia de por vida. Esto se puede evidenciar en las personas que sufren cáncer, paraplegia y otras enfermedades mortales. Mayormente, estas personas vulnerables suelen ser asistidas, puesto que no existen medicinas ni tratamientos que permitan mejorar su salud. En el año 2019 se vio el caso de Ana Estrada, psicóloga peruana que desde su infancia padece de polimiositis, enfermedad que paraliza poco a poco los músculos de su cuerpo. Desde hace tiempo ella está pidiendo al Estado que se pueda despenalizar la práctica de la eutanasia en el Perú, ya que con el tiempo su dolor aumenta. Así como ella, existen muchas otras personas con enfermedades terminales que buscan la libertad para tener el derecho a elegir. Hoy en día, la eutanasia es un tema muy controversial, caracterizado por muchos argumentos que están a favor o en contra. En el Perú, la eutanasia está prohibida en los ámbitos social, político y socioeconómico. Una consecuencia que se puede ver socialmente es, por ejemplo, cuando un doctor está a favor de la eutanasia, es mal visto ya que la relación médico-paciente se ve afectada, porque el paciente cree que el doctor ya no hará nada para salvarlo y que simplemente dejará que empeore, esperando así que el paciente decida morir aplicando la eutanasia. En el factor socioeconómico y político, se puede decir que no todas las personas en el Perú cuentan con un nivel socioeconómico estable o alto. Prefieren, al momento de tener una enfermedad mortal, solicitar a las autoridades la eutanasia voluntaria, ya que no quieren ser una carga económica para sus familias. Pero al no estar legalizada la eutanasia, lo que hacen es dejar de ir a los hospitales y tienen una muerte que no es nada digna para una persona, ya que su agonía se extiende. En el enfoque y metodología,
La implicación de la eutanasia debe ser valorada por el deseo de la persona al querer tener una muerte digna y recibir el apoyo de todos sus familiares al tomar esta decisión. Pero muchas personas asumen la postura de negarse a ese poder que tienen ellos de decidir sobre sus propios cuerpos, en consecuencia de las influencias sociales que se generan en nuestro país. Entre ellos está la iglesia, que dicen que no puede, que ninguna persona es dueña de su propia vida y que tienen como defensor a Dios, que Él es el único ser supremo que puede decidir sobre la vida de los demás y que cualquier persona que diga lo contrario o realice este tipo de actos está cometiendo pecado. Es por esto que las personas que viven en Perú asumen la postura de negarse a la eutanasia por miedo a que estén cometiendo pecados o Dios pueda tomar represalia contra ellos. Por otro lado, un médico que aplica la eutanasia genera ciertos prejuicios por parte de los pro vida, que para ellos lo importante es proteger la vida de un ser humano, la dignidad de la persona y el cuidado de su salud. Y si le aplicas la eutanasia, te consideran, si eres un médico, te consideran un asesino o una persona que no tiene empatía hacia los demás. Pero cuando es todo lo contrario, las personas que son médicos y realizan la eutanasia tienen empatía por las personas que están desahuciadas y tienen enfermedades que no tienen cura, y también son médicos profesionales que realizan este tipo de actos. Pero debido a los pro vida, ellos asumen la postura de negarse a esto por miedo a que ellos puedan realizar algunos actos o les denieguen su licencia médica. Por otro lado, sin embargo, el Estado influencia sobre las personas que ponen las leyes, y esto a su vez influencia sobre los ciudadanos, en este caso peruanos, que solo acatamos la ley existente. La mayor dificultad es compatibilizar el rechazo de tratamiento, no, es lo que es compatibilizar el derecho a una muerte digna, lo que significa no recibir tratos inhumanos o degradantes, al rechazo, el tratamiento, a la autodeterminación y libre disposición corporal, que en su práctica implica que cada persona tiene derecho a poder elegir sobre su propio cuerpo y sobre determinar si vive o muere debido a la falta de tratamientos o a que esté desahuciado o que tenga enfermedades que no tienen cura. En el Perú, la eutanasia se encuentra totalmente prohibida según los artículos 112 y 113. Asimismo, quien mate a un enfermo incurable, aun esto sea expresado por propia voluntad y además ayude a consumar el suicidio, son considerados prohibiciones penales en nuestro país. A esto, por un intento en legalizar la eutanasia en el Perú, el congresista Roberto Angulo presentó un proyecto de ley para modificar los artículos ya mencionados. Sin embargo, no tuvieron mayor éxito y fueron desestimados. Por otro lado, la economía es otro factor que debe ser contemplado, puesto que supone un elevado costo el mantener a un paciente terminal. Así pues, siendo el Perú un país que carece por tener un sistema integral de salud debidamente establecido y la poca asequibilidad en el costo total de la permanencia en centros hospitalarios, los gastos por mantener con vida a un paciente terminal y sin esperanzas puede ser un ejercicio subjetivo en donde se pueden beneficiar a algunas personas y perjudicar a otras. Por ejemplo, los centros de salud pueden tomarlo como un negocio y por consecuencia pueden perjudicar económicamente a los familiares. Del mismo modo, la eutanasia se encuentra en un tema controversial, puesto que existen opiniones encontradas con personas que se encuentran a favor y otras en contra. Uno de ellos son los religiosos, en donde ponen el sentimiento arraigado a Dios. Otro de ellos son los mismos pacientes que encuentran en la eutanasia una solución médica para detener su sufrimiento y su agonía. Ya. La primera conclusión a la que llegamos es que legalizar la eutanasia ayuda a que aquellos pacientes con enfermedades terminales no se sientan como una carga para sus familias, y hace que sus últimos días no sean como un triste recuerdo. Asimismo, la eutanasia ayudaría a resolver la gran problemática sobre el miedo a morir
que existen muchos pacientes que se encuentran desahuciados y que sufren muchos dolores debido a la enfermedad crítica que la mayoría de ellos tienen, que tiene solución brindando la calidad de vida que todos los ciudadanos merecen y de igual forma al momento de morir recibiendo de esa forma una muerte digna. Encontramos en la eutanasia una medida excepcional como una solución radical al sufrimiento de los pacientes en condición terminal. A esto podemos referir que es un tema controversial, donde existen posiciones acerca del tema, pues muchas personas anteponen sus costumbres y prácticas religiosas. Para finalizar, existen muchos prejuicios acerca de la eutanasia. Sin embargo, tenemos que ponernos en el lugar de las personas que padecen de una enfermedad terminal en la cual ya no disfrutan más de su vida. Pues así como el hombre tiene derecho a la vida, también tiene derecho a decidir cuándo y cómo morir. Y no se le debería negar esa posibilidad. Como una medida de solución podría aplicarse la eutanasia de una manera excepcional solamente a los pacientes que tengan un cuadro terminal, solamente para buscar terminar con su sufrimiento. En este sentido, la eutanasia no debería de verse como una solución, sino como una alternativa para terminar con la agonía y el dolor incesante. También se podría crear una campaña en favor de la eutanasia con el único propósito que los seres humanos merecemos una muerte digna y que debemos contar con una última instancia a recurrir para evitar la agonía extrema de los seres humanos. Y para eliminar los prejuicios, implementar charlas informativas en los centros de salud público o privado, así podemos llegar a los familiares de los enfermos que se encuentran en fase terminal o que sufren alguna lesión grave, en encontrar una alternativa diferente a la que se les presentan en varios centros de seguro. Gracias. Gracias. Gracias.